Hola, hola. Vamos a continuar con la lectura de la obra de Sigmund Freud. Oh, ¿qué creen? Que me he olvidado de abrir el archivo que contiene la obra, pero está bien. Mientras lo estoy abriendo, les comento que estoy muy feliz. Ya llegamos a el apartado ¿qué? E, si mal no recuerdo. Aquí está. El proceso primario y el proceso secundario. La represión. Este es un tema exquisito. Este es un tema fundamental también. Debo decir que, a ver, es un capítulo o es un apartado algo extenso, pero lo voy a tener que dividir en al menos yo creo que dos videos. Espero que queden dos videos. No creo que me dé tiempo de leerlo todo al unísono, es decir, en una sola lectura, pero vamos a ver qué sorpresas nos depara esta lectura. Dice el texto principal. Cuando osé penetrar con mayor profundidad en la psicología de los procesos oníricos, emprendí una difícil tarea, para la cual mi arte expositivo no bastaba. Reflejar una trabazón tan complicada, cuyos elementos son simultáneos, en la sucesión a que necesariamente ha de recurrirse para describirla, y a la vez procurar que cada tesis se presente sin presupuestos. Por momentos supera mis fuerzas. Además, se toma conmigo su desquite el que yo no pueda, en la exposición de la psicología del sueño, seguir el desarrollo histórico de mis concepciones. Los puntos de vista para la concepción del sueño me fueron procurados por trabajos previos acerca de la psicología de las neurosis a los que aquí no debo referirme. Y no obstante, tengo que hacerlo a cada paso mientras avanzo en la dirección inversa. Y desde el sueño me propongo alcanzar el entroque con la psicología de las neurosis. Conozco todos los inconvenientes que ello genera para el lector, pero no sé de medio alguno que permitiera evitarlos. Nota número uno a pie de página. Esta nota está hecha por James Strachey, el traductor de la obra. Nos dice, véase la página 126, la nota 12. Todas las remisiones intercaladas en el texto que sigue, hasta la página 581, corresponden al primer volumen de esta obra. Aquí debo señalar, estamos en la página 578. ¡Wow! ¿Cuánto hemos avanzado? Pero continuemos. Insatisfecho con este estado de cosas, me complace demorarme en otro punto de vista que, me parece, realzará mi esfuerzo. Abordé un tema donde reinaban las más ríspidas contradicciones en las opiniones de los autores, como lo ha mostrado el primer capítulo. Tras nuestra elaboración de los problemas del sueño, la mayoría de esas contradicciones han hallado cabida. No debimos refutar terminantemente dos, perdón, solo debimos refutar terminantemente dos de las opiniones expresadas, a saber, que el sueño es un hecho carente de sentido. Esto aquí no lo dice Strachey en un paréntesis, se dijo de otros autores en la página 78 y siguientes, y un proceso somático, es decir, lo que sí negamos terminantemente, dice Freud, es que el sueño no tenga ningún sentido y que el sueño solo y solo únicamente es un proceso somático. Ajá, es un proceso del cuerpo. Como es que no puedo ahorita poner ejemplos sin recurrir a la escatología, a una imagen escatológica. Digamos como una lágrima, como un moco, como la orina o como un producto fecal. Ajá, que eso no es el sueño. El sueño es un producto psíquico y lo psíquico no es lo somático. Tiene que ver, pero lo trasciende. Continúa el texto, pero a todas las otras que se contradecían entre ellas las hemos justificado en algún lugar de la enmarañada trabazón y pudimos demostrar que habían puesto de relieve algo correcto. Permítame un segundo, déjenme ver. Sí, está prendido el micrófono. Que el sueño prosigue con las incitaciones e intereses de la vida de vigilia,
Esto se expuso en la página 34 y 35. Se corroboró por el descubrimiento de se destaca, pensamientos oníricos escondidos y con total generalidad. En efecto, ellos solo se ocupan de lo que nos parece importante y nos interesa poderosamente. El sueño no se gasta en pequeñeces, pero también admitimos lo contrario, a saber, que el sueño recoge los desechos indiferentes del día. Esto se dice en la página 44 y siguientes. Continúa. Y no puede apoderarse de un gran interés diurno, sino cuando se ha sustraído de algún modo de la actividad de vigilia. Hallamos que esto era válido para el, se destaca, contenido del sueño, que da a los pensamientos oníricos una expresión alterada por la desfiguración o dislocación. Ajá. Este de o, desfiguración o dislocación, está contenido como un paréntesis, es decir, la palabra alemana que fue traducida como desfiguración también se puede entender como dislocación. Continúa el texto. Yo creo que, a ver, permítame, porque nuevamente hay sorpresas, ¿no? El texto nos depara sorpresas. Hay varias citas, es decir, varias referencias, como nos decía en la nota pasada. Eh, Simplemente voy a decir las páginas, ¿vale? Esto será en el cuarto volumen de la obra freudiana. Aquí dice, déjenme ver, ¿dónde me quedé? En dislocación. Continúa el texto. El proceso onírico, dijimos, por razones que dependen de la mecánica de la asociación, se apodera con mayor facilidad del material de representaciones fresco o indiferente, todavía no ocupado por la actividad de pensamiento de la vigilia, y por razones que dependen de la censura, transfiere la intensidad psíquica de lo importante, pero también chocante, a lo indiferente. La hipermnesia del sueño, hipermnesia. Aquí hago una pequeña pausa que el texto me impone por la palabra hipermnesia. Es, digamos, como la capacidad del sueño de acordarse de todo. Ajá. Ah. Esto también se ha visto, y esto ha sido más bien reciente, ahorita nos va a remitir a las páginas 38 y siguientes, pero se habla de la capacidad increíble que tiene el sueño de tomar, digámoslo, como elementos, hechos, ocurrencias, vivencias que tuvimos desde nuestros primeros días. Ajá. La hipermnesia del sueño, páginas 38 y siguientes, y el hecho de que tiene a su disposición el material infantil, páginas 42 y siguientes, se ha convertido en pilares fundamentales de nuestra doctrina. En nuestra teoría del sueño hemos atribuido al deseo que proviene de lo infantil el papel de motor indispensable para la formación del sueño. No pudo ocurrírsenos, desde luego, dudar de la eficacia, experimentalmente demostrada, de los estímulos sensoriales exteriores que sobrevienen mientras se duerme, páginas 48 y siguientes. Pero sostuvimos que este material tiene con el deseo onírico la misma relación que los restos de pensamiento pendientes del trabajo diurno, es decir, que el trabajo diurno no pudo tramitar. Ajá. Continúa el texto. No nos hizo falta poner en entredicho que el sueño interpreta al estímulo sensorial objetivo al modo de una ilusión. Páginas 54 y 55, pero hemos agregado el motivo de esa interpretación, que los autores habían dejado sin precisar. La interpretación consigue que el objeto percibido no interrumpa el dormir y se vuelva utilizable para el cumplimiento de deseo. Al estado subjetivo de excitación de los órganos sensoriales mientras se duerme, que Trumbull Ladd en 1892, en la página 58 se mencionó, parece haber demostrado, no le concedemos el rango de una fuente onírica particular, sino que sabemos explicarlo por la reanimación regrediente de los recuerdos que operan tras el sueño. Esto de reanimación regrediente puede tener ciertas dificultades si lo escuchan por primera vez. Si esto es así, vean el video que dedicamos al tema de la regresión. Creo que fue 2 o 3 videos atrás, ¿vale? Aquí en este canal de YouTube. Continúa el texto. Aquí está. También hemos reservado un papel, aunque modesto,
en nuestra concepción a las sensaciones orgánicas internas, que fueron tomadas con predilección como punto axial para la explicación del sueño. Esto se expuso en las páginas 58 y siguientes. Aquí el punto axial, digamos, es como la piedra angular, el eje. Ajá. Es decir, investigaciones pasadas decían es que soñamos porque tenemos un cuerpo y soñamos porque sentimos nuestro cuerpo mientras dormimos. Ajá. Esto, digamos, ya fue en todo caso refutado, en todo caso tomado y expandido, analizado justamente, ¿no? Continúa el texto. Ellas, las sensaciones de caer, de flotar, de estar inhibido, constituyen a nuestro juicio un material disponible en todo momento, del cual el trabajo del sueño se sirve para expresar los pensamientos oníricos cada vez que le es necesario. Que el proceso onírico es rápido, instantáneo, como se expuso en la página 87, nos parece correcto en cuanto a la percepción por la conciencia del contenido onírico ya preformado, pero en cuanto a los tramos previos del proceso onírico, hallamos probable un trayecto largo, sinuoso, es decir, arriba y abajo, sobre el enigma que plantean los sueños compuestos en lapso brevísimo, perdón, no obstante lo cual su contenido es de extrema riqueza, pudimos aportar esta contribución. Se recogen allí productos ya listos de la vida psíquica. Creemos correcto que el sueño es desfigurado y mutilado por el recuerdo. Esto se expuso en la página 70 y 71. Pero no nos pareció un obstáculo. En efecto, este es el último tramo, manifiesto, de un trabajo de desfiguración eficaz desde el comienzo de la formación del sueño. En la acerba querella en que ninguna reconciliación parece posible sobre si la vida anímica duerme por la noche, como se expuso en las páginas 77 y 78, o dispone lo mismo que durante el día de toda su capacidad de rendimiento, como se expuso en las páginas 84 y 85, dimos la razón a los dos partidos, pero sin concedérsela entera a ninguno. En los pensamientos oníricos hallamos las pruebas de un rendimiento intelectual en extremo complejo que trabaja con casi todos los recursos del aparato anímico, pero es indiscutible que estos pensamientos oníricos surgieron durante el día y es indispensable admitir que la vida del alma conoce un estado del dormir. Así, también hemos admitido la doctrina del dormir parcial. En las páginas 99 y 100 se expuso esto, es decir, otros autores lo habían dicho. Pero para nosotros la característica del estado del dormir no es la disgregación de las trabazones del alma, sino el hecho de que el sistema psíquico que gobierna de día se acomoda al deseo de dormir. El desvío respecto del mundo exterior, que se expuso en la página 34, conservó también su valor para nuestra concepción. Contribuye, si bien no como factor único, a posibilitar la regresión propia de la desfiguración onírica. La renuncia a la guía voluntaria del recurso de las representaciones, de la página 73 expuso, resulta innegable, mas no por ello queda sin meta la vida psíquica, pues sabemos que cuando se resignan las representaciones metavoluntarias, cobran imperio otras, involuntarias. No solo admitimos el carácter laxo del enlace asociativo en el sueño, que se expuso en las páginas 81 y 82, sino que atribuimos a su imperio una extensión mucho mayor de la que pudiera haberse sospechado, pero hallamos que no es más que el obligado sustituto de otro enlace, correcto y pleno de sentido. Perdón. Por cierto que también nosotros llamamos absurdo al sueño, pero numerosos ejemplos pudieron enseñarnos cuán inteligente es cuando parece absurdo. Ninguna objeción nos separa de los autores en cuanto a las funciones que le han discernido al sueño, que él aligera el alma como una válvula que se expuso en la página 102 y que, según la expresión de Robert de 1886, toda clase de cosas perjudiciales dejan de serlo por obra de su representación en el sueño. No solo coincide exactamente con nuestra doctrina acerca del doble cumplimiento de deseo que se alcanza mediante él, sino que, en su literalidad, ello es aún más inteligible en nosotros que en Robert. La libre afirmación del alma en el juego de sus facultades, que se expuso en la página 105,
vuelve a encontrarse en nuestra concepción en la tolerancia del sueño por parte de la actividad preconsciente. El, entre comillas, regreso de la vida anímica en el sueño al punto de vista embrional, se cierran comillas, y la observación de Havelock Ellis de 1899. Viene una cita en inglés que dice un mundo arcaico de vastas emociones y imperfectos pensamientos nos parecen felices anticipaciones de nuestras tesis, según las cuales en la formación del sueño participan modalidades de trabajo, se destaca, primitivas. Continúa, sofocadas durante el día. A la aseveración de Soli de 1893, para quien, entre comillas, el sueño vuelve a presentarnos nuestras personalidades anteriores que fueron desarrollándose de manera sucesiva, nuestra vieja manera de ver las cosas, impulsos y modos de reacción que nos gobernaron en un lejano pasado, cierra comillas. Esto se expuso en la página 83. Pudimos hacerla nuestra en todo su alcance. Antes de continuar, ahí hay un asterisco. Aquí Freud parafrasea a Soli. La versión literal se hallará en la última de nuestras notas al pie de la página 83. A mí me basta por lo menos este parafraseo. Vamos a continuar. Para Delage, lo voy a latinizar, Delage, de 1891, para nosotros es lo, entre comillas y destacado, sofocado, el resorte impulsor del soñar. Esto se expuso en la página 104. También aceptamos en todo su alcance el papel de Scherner en 1861. Adscribe a la fantasía onírica, así como las interpretaciones que él ensaya. Esto se expuso en la página 106 y siguientes. Pero debimos señalarles otra ubicación dentro del problema, por así decir. La fantasía no forma el sueño, sino que en la formación de los pensamientos oníricos la actividad inconsciente de la fantasía tiene la participación mayor. Debemos a Scherner la indicación de la fuente de los pensamientos oníricos, pero casi todo lo que él ascribe al trabajo del sueño ha de imputarse a la actividad del inconsciente, alerta durante el día, que proporciona las incitaciones para los sueños, no menos que para los síntomas neuróticos. Nosotros debimos separar de esta actividad al trabajo onírico como algo por entero diverso y menos y mucho más circunscrito. Circunscrito. Yo, a ver, permítame un segundo. Circunscrito. Tengo la duda de a qué se refiere específicamente con esa palabra. Circunscrito. Circunscripto. De circunscribir, reducir a ciertos límites o términos algo. En geometría, trazar una figura en el exterior de otra, de modo que ambas se toquen en el mayor número posible de puntos. ¿Qué es esto? Verbo, ¿cómo? Pronominal, ceñirse, amoldarse a una ocupación. Podríamos decir mucho más afín. Por último, en modo alguno renunciamos al vínculo del sueño con las perturbaciones del alma. Esto se expuso en las páginas 110 y siguientes, sino que lo fundamos con mayor solidez en un nuevo terreno. Hemos podido entonces ensamblar en nuestro edificio los más variados y contradictorios hallazgos de los autores anteriores, merced a lo novedoso de nuestra doctrina sobre el sueño, que, por así decir, lo combina en una unidad superior. A muchos de esos hallazgos les dimos otro sesgo, y fueron muy pocos los que debimos desestimar por completo. Pero tampoco nuestra construcción está del todo terminada, aun prescindiendo de las múltiples oscuridades que nos atrajimos a medida que íbamos penetrando en las tinieblas de la psicología. Una nueva contradicción parece que ha de atormentarnos aún. Por una parte, hicimos que los pensamientos oníricos naciesen de un trabajo mental enteramente normal, pero por otra, descubrimos entre ellos una serie de procesos de pensamiento en un todo anormales, que desde allí alcanzan al contenido del sueño. Procesos que después repetimos o retomamos, esto entre paréntesis del traductor, en la interpretación del sueño. Todo lo que hemos llamado, entre comillas, trabajo del sueño, parece distanciarse muchísimo de los procesos de pensamiento que reconocemos como los correctos, a tal punto que deberíamos juzgar atinados los más duros juicios de los autores acerca de lo ínfimo
del ínfimo rendimiento psíquico del soñar. En este punto, quizás solo avanzando un poco más, podamos procurarnos esclarecimiento y auxilio. Quiero poner de relieve una de las constelaciones que llevan a la formación del sueño. Hemos atestiguado que el sueño sustituye una cantidad de pensamientos que provienen de nuestra vida diurna y poseen una perfecta ensambladura lógica. Por eso no podemos poner en duda que estos se engendran en nuestra vida mental normal. En los pensamientos oníricos reencontramos todas las propiedades que tanto apreciamos en nuestras hilaciones de pensamiento y que los caracterizan como unas operaciones complejas de un orden superior, pero no hay necesidad alguna que nos obligue a suponer que ese trabajo de pensamiento se consumó durante el dormir, lo cual confundiría gravemente todo lo que hasta ahora tenemos sabido sobre ese estado psíquico. Más posible es que esos pensamientos se originaran durante de día, pasaran inadvertidos para nuestra conciencia desde el comienzo y continuaran así, así estuvieron ya listos y se continuaran, perdón. Es decir, hablando de estos pensamientos, nacieron durante el día, pero no los notamos, pero estos pensamientos se continuaron evolucionando, digámoslo así, continuaron una vida. Así estuvieron ya listos en el momento de adormecerse. Si pretendemos inferir algo de esa relación de las cosas, será a lo sumo la prueba de que se destaca. Los rendimientos intelectuales más complejos son posibles sin la intervención de la conciencia. Pero ya cualquier psicoanálisis de una persona histérica que sufría neurosis obsesiva, perdón, pero ya cualquier psicoanálisis de una persona histérica o que sufría neurosis obsesiva nos fuerza a enterarnos de ello. Sin duda, estos pensamientos oníricos no son en sí insusceptibles de conciencia. Si durante el día no nos devinieron conscientes, ello puede deberse a diversas razones. El devenir consciente se entrama de manera íntima con la aplicación de cierta función psíquica, la atención. Esto se dijo en la página 534, que al parecer solo es gastada en determinada cantidad. Entonces, otras metas quizá la desviaron de la hilación de pensamiento en cuestión. Aquí viene la nota número 3. El concepto de, entre comillas, atención. Esto es una nota de James Strachey. Desempeña escaso papel en los escritos posteriores de Freud. Por lo contrario, ocupa un lugar prominente en su proyecto de psicología. Este proyecto ya fue expuesto, ¿vale? Aquí en este canal de YouTube. Por ejemplo, en la parte 3. Esto, por supuesto, lo podrán encontrar ustedes en el volumen número 1. De hecho, hay una lista de reproducción en este canal que se llama Proyecto de Psicología. Vamos a continuar. Otro modo en que esa hilación de pensamiento puede ser escatimada a la conciencia es el siguiente. Por nuestra actividad reflexiva consciente sabemos que, poniendo atención en algo, seguimos un determinado camino. Si por este camino llegamos a una representación que no resiste la crítica, lo interrumpimos. Dejamos caer la investidura de atención. Ahora bien, parece que la hilación de pensamiento iniciada y abandonada puede seguir devanándose sin que la atención se aplique de nuevo a ella, a menos que en cierto lugar alcance una intensidad particularmente elevada que se imponga a la atención. Una desestimación inicial por el juicio, acaso hecha con conciencia, de algo que se considera incorrecto o inutilizable para el fin actual del acto de pensamiento puede, entonces, ser la causa de un proceso de pensamiento. Puede ser la causa de que un proceso de pensamiento prosiga inadvertido para la conciencia hasta el adormecimiento. Resumamos. A una hilación de pensamiento de esa índole la llamamos, se destaca, preconsciente. La juzgamos por entero correcta y creemos que puede haber sido meramente descuidada o bien interrumpida, sofocada. Expongamos con claridad el modo en que nos imaginamos el decurso de las representaciones. Nuestra opinión es que, antes de continuar, nuestra. Aquí, ¿por qué Freud pluraliza? Aquí debo señalar, Freud escribió esto en 1900. Él no era, digámoslo así, la cabeza del movimiento psicoanalítico. Él era el movimiento psicoanalítico. ¿Por qué habla en plural entonces? En fin, dice el texto, nuestra opinión es que,
desde una representación meta, una cierta magnitud de excitación que llamamos, entre comillas, energía de investidura, se desplaza a lo largo de las vías asociativas seleccionadas por aquella. Una hilación de pensamiento, entre comillas, descuidada, no ha recibido esa investidura. Si ella ha sido, entre comillas, sofocada o, entre comillas, desmentida, no, perdón, desestimada, es que se le volvió a retirar la investidura. En cualquiera de los dos casos queda librada a su excitación propia. En ciertas condiciones, la hilación de pensamiento investida como una meta, del alemán Silbesetz, ¿sí? Ajá. Es capaz de atraer, repito, en ciertas condiciones, la hilación de pensamiento investida con una meta, repito, la hilación de pensamiento investida con una meta es capaz de atraer sobre sí la atención de la conciencia y por intermedio de ésta recibe una, entre comillas, sobreinvestidura. Un poco más adelante tendremos que aclarar nuestros supuestos sobre la naturaleza y el funcionamiento de la conciencia. Aquí nos dice Strachey en un paréntesis, esto se hace en las páginas 603 y siguientes. Una hilación de pensamiento iniciada en el preconsciente puede extinguirse espontáneamente o conservarse. Al primer enlace nos lo imaginamos así. Su energía se difunde siguiendo todas las direcciones asociativas que parten de ella. Toda la cadena de pensamientos es puesta en un estado de excitación que dura un momento, pero después decae en la medida en que la excitación que pugnaba por descargarse se transmuda en investidura quiescente. Quiescente. Permítame un segundo. Vamos a ver qué es quiesencia. Quiesencia. Eh, Cualidad de quiescente. Quiescente. Que está quieto, pudiendo tener movimiento propio. Oh, mira. Wow. A ver, investidura quiescente. Entonces, es investidura quieta, pero que puede tener movimiento, ¿no? Pudiendo estar en movimiento. A ver. Si este primer desenlace, el que sobreviene, perdón, si es este primer desenlace el que sobreviene, el proceso que sigue ya no importa nada para la formación del sueño, pero dentro de nuestro preconsciente acechan otras representaciones meta que provienen de las fuentes de nuestros deseos inconscientes y siempre alertas. Ellas pueden apropiarse de la excitación dentro del círculo de pensamientos librados a sí mismos. Establecen la conexión entre este y el deseo inconsciente. Se destaca, le transfieren la energía que pertenece al deseo inconsciente y desde ese instante la hilación de pensamiento descuidada o sofocada está en condiciones de conservarse, aunque este refuerzo no le otorgue ningún título para su acceso a la conciencia. Podemos decir que la hilación de pensamiento, hasta entonces preconsciente, se destaca, ha sido arrastrada al inconsciente. Continúa el texto normal. Otras constelaciones para la formación del sueño serían estas: que la hilación de pensamiento preconsciente estuviera conectada de antemano con el deseo inconsciente y por eso chocara con un rechazo de parte de la investidura meta dominante, o que un deseo inconsciente fuera alertado o puesto en movimiento por otras razones, somáticas quizás, y buscara transferirse sin transacción alguna a los restos psíquicos no investidos por el preconsciente. Aquí hay un asterisco que nos dice, hablando de esta frase, sin transacción alguna, sin transacción, viene del alemán, uy, una palabrota, lo voy a latinizar y lo voy a leer despacito, disculpen, one, con una H después de la O, one, entgegenkommen, entgegenkommen. Sin negociación previa se traduce, con la fuerza evocada por la palabra rechazo en la frase anterior. Continuamos con el texto principal. Los tres casos, en definitiva, coinciden en un mismo resultado, a saber, que dentro del preconsciente se lleva a cabo un itinerario de pensamientos que, abandonado por la investidura preconsciente, ha encontrado investidura desde el deseo inconsciente. A partir de ahí, el itinerario de pensamientos sufre una serie de transmutaciones que ya no reconocemos como procesos psíquicos normales y que arrojan un resultado que nos extraña.
una formación psicopatológica. Pongamos de relieve esos procesos y sinteticémoslos. Número 1. Las intensidades de las representaciones singulares se vuelven susceptibles de descargarse en su monto íntegro y traspasan de una representación a la otra, de suerte que se forman representaciones singulares provistas de gran intensidad. Nota número 4, véase la página 344, no, 334 y 335. Continúa el texto. Cuando este proceso se repite varias veces, la intensidad de un itinerario íntegro de pensamientos puede reunirse en definitiva en un único elemento de representación. Es el hecho de la, se destaca, compresión o condensación que vimos operar en el trabajo onírico. Ella es la principal responsable de la impresión de extrañeza que provoca el sueño, pues nada análogo conocemos en la vida anímica normal y asequible a la conciencia. También en esta tenemos representaciones que, en calidad de puntos nodales o de resultados finales de cadenas íntegras de pensamientos, poseen una gran significatividad psíquica, del alemán Bedeutung. Lo estoy latinizando, así no se pronuncia, así se escribe en español, ¿vale? Pero, continúa el texto, pero esta valencia suya no le exterioriza en ningún carácter, perdón, repito, pero esta valencia suya no se exterioriza en ningún carácter, se destaca sensorialmente patente para la percepción interna. Lo representado de ninguna manera se vuelve más intenso. En el proceso de la condensación, todo nexo psíquico se transpone a la, se destaca, intensidad del contenido de representación. Es el mismo caso que si en un libro hago imprimir espaciada o en caracteres gruesos una palabra a la que atribuyo valor sobresaliente para comprender el texto, o si al leerla la pronunciara con voz más alta y más lentamente y cargara el acento sobre ella. El primer símil nos lleva directamente a un ejemplo tomado del trabajo onírico. Esta palabra se destaca, trimetilamina. Continúa el texto, en el sueño de la inyección de Irma. Aquí viene la nota número 5, seguramente nos remitirá exactamente, página 137. Permítanme. Ahí está. Continúa el texto, los historiadores de la cultura nos hacen notar que las estructuras más antiguas obedecían a un principio parecido, pues expresaban el rango de las personas figuradas mediante el tamaño de las figuras. La figura del rey era 2 o 3 veces mayor que la de sus súbditos o la del enemigo vencido. Un grupo escultórico, bueno, antes de continuar aquí, no puedo evitar pensar en esta teoría que antropológica incluso, una supuesta historia que tiene más bien el carácter de mito que circula ahorita, año 2021, en las redes sociales sobre una raza de gigantes. Aquí tenemos una explicación, digamos, de por qué ese tipo de manifestaciones, no de los gigantes, que si existieron o si no existieron, yo no lo sé al menos, simplemente se me ocurre mencionar que eran simplemente representaciones de figuras de autoridad. Ajá, y esto también coincide con la relación que establece el niño con los padres, quienes por supuesto parecerían gigantes a sus ojos. Esto es simplemente una observación. Yo realmente no sé si existieron gigantes, al menos no en un sentido físico, en el sentido, digamos, de gente que mida 4 o 5 metros, una raza de gigantes, como lo narra creo que la Biblia. Lo que sí digo es que si somos niños, nuestros padres nos van a parecer gigantes. Ah, Shingeki no Kyojin, el ataque de los gigantes. He allí. Pero vamos a continuar. A ver, ¿en qué me quedé? Aquí está. Repito, la figura del rey era 2 o 3 veces mayor que la de sus súbditos o la del enemigo vencido. Un grupo escultórico de la época romana se servirá para el mismo fin, de recursos más finos. La figura del emperador se situará en el medio, se lo mostrará erguido, poniéndose particular cuidado en el modelado de su rostro. Sus enemigos yacerán a sus pies, pero él ya no parecerá un gigante entre enanos.
repito, pero él ya no parecerá un gigante entre enanos. Entre tanto, la reverencia del subordinado ante su jefe es, todavía hoy, una resonancia de aquel viejo principio figurativo. La dirección siguiendo la cual avanzan las condensaciones del sueño es prescrita en parte por las relaciones preconscientes correctas entre los pensamientos oníricos y en parte por la atracción que ejercen los recuerdos visuales en el interior del inconsciente. Como resultado, el trabajo de condensación alcanza aquellas intensidades que se requieren para interrumpir a través, para, repito, me estoy equivocando mucho. Estoy muy emocionado porque ya estamos acabando el texto, pero hay también otras cosas que me ocupan aquí. Continúo el texto. Como resultado, el trabajo de condensación alcanza aquellas intensidades que se requieren para irrumpir a través de los sistemas perceptivos. Punto número 2, o número 2, mediante la libre transferibilidad, así está escrito, transferibilidad. Mediante la libre transferibilidad de las intensidades y al servicio de la condensación, se forman también, se destaca, representaciones intermedias, compromisos, por así decir. Véase los numerosos ejemplos que hemos dado. Aquí viene la nota número 6 y aquí nos remite a las páginas 300 y siguientes. Es de nuevo algo inaudito en el decurso normal de las representaciones, donde lo que interesa sobre todo es la elección y retención del elemento de representación, entre comillas, correcto. En cambio, con extraordinaria frecuencia sobrevienen formaciones mixtas y de compromiso cuando buscamos la expresión lingüística para los pensamientos preconscientes, las que se citan como ejemplos del desliz del habla. Del alemán lo voy a latinizar, versprechen. Número 3. Las representaciones que se transfieren sus intensidades unas a otras mantienen entre sí, se destaca, las relaciones más laxas, es decir, más superficiales, y se enlazan mediante variedades de la asociación que nuestro pensamiento desprecia y cuyo aprovechamiento solo se admite para producir el efecto del chiste. En particular, a las asociaciones por homofonía y por paronimia se les asigna el mismo valor que a las otras. Antes de continuar, homofonía, que suenan igual, y paronimia. Paronimia. Lo estoy buscando en la Real Academia Española. Dice condición de parónimo, pero ¿qué es un parónimo? Vamos a ver. Dicho de una palabra que tiene con otra una relación o semejanza, sea por su etimología, es decir, por su significado, o solamente por su forma o sonido, como vendado y vendido. Ujú. Ahí un ejemplo de para, ¿cómo? Para, ¿dónde está? ¿Dónde está? Paronimia, vendado, vendido. Son palabras que tienen significados distintos. Etimología. Etimología no es significado, etimología es origen. Me he equivocado ahí. Entonces, simplemente palabras que se parecen. Ajá. Continuamos entonces con el punto número 4. Dice, pensamientos que se contradicen entre sí no tienden a cancelarse mutuamente, sino que subsisten juntos, sino que subsisten unos junto a los otros y a menudo se componen en calidad de productos de condensación. Se destaca lo que sigue, como si no mediara contradicción alguna, o forman compromisos que no admitiríamos en nuestro pensar. Aquí dice Strachey, consciente, pero que muchas veces autorizaríamos en nuestra acción. Continúa el texto. Esos serían algunos de los procesos anormales más llamativos a los que los pensamientos oníricos formados hasta el momento, según se destaca, ratio, son sometidos en el curso del trabajo del sueño. Aquí quisiera yo buscar a qué se refiere Freud con ratio. Es, digamos, un término matemático, según el diccionario de la Real Academia Española, que se refiere a la razón,
un cociente, es decir, la relación que existe. Ajá. Aquí dice cociente de dos números. ¿Qué es cociente? Ya no me acuerdo, disculpen. Resultado que se obtiene al dividir una cantidad por otra y que expresa cuántas veces está contenido el divisor en el dividendo. Es decir, hay una relación simplemente. Ajá. Según la relación. Voy a sustituir ahorita esa palabra. Esos serían algunos de los procesos anormales más llamativos a que los pensamientos oníricos, formados hasta ese momento según la relación, son sometidos en el curso del trabajo del sueño. He ahí, perdón, he aquí el rasgo principal que discernimos en esos procesos. Todo el acento se pone en hacer que la energía invistiente, perdón, se vuelva móvil y se destaca susceptible de descarga. El contenido y la significatividad intrínseca de los elementos psíquicos a que adhieren las investiduras pasan a ser cosas accesorias. Podría creerse también por los casos en que es cuestión de mudar pensamientos en imágenes que la condensación y la formación de compromiso acontecen solo al servicio de la regresión. Empero, el análisis y todavía con mayor claridad la síntesis de aquellos sueños en los que falta la regresión a imágenes, por ejemplo, el sueño, entre comillas, autodidásker o conversación con el profesor N, esto, bueno, ahorita, presentan los mismos procesos de desplazamiento y condensación que los otros. Antes de continuar, aquí en cuanto al sueño autodidásker o conversación con el profesor N, viene la nota número 7. Aquí nos remite a las páginas 305 y siguientes. Ajá. Permítame un segundo, voy a tomar un poco de agua. Continúa el texto. No podemos entonces hacer caso omiso de esta intelección. En la formación del sueño participan dos procesos psíquicos de naturaleza diferente. Uno crea pensamientos oníricos de perfecta corrección, de igual valor que el pensamiento normal. El otro procede con estos de una manera extraña en grado sumo, incorrecta. En el capítulo 7, perdón, ya en el capítulo 6 hemos distinguido a este último como el genuino trabajo del sueño. ¿Qué podemos aportar para la deducción de este proceso psíquico? No podríamos dar aquí una respuesta si no hubiéramos penetrado un poco en la historia de las neurosis, en especial de la histeria. Ahora bien, de ella hemos aprendido, sin H, aprendido, simplemente nos lo enseñó. De ella hemos aprendido que estos mismos procesos psíquicos incorrectos y aún otros, no enumerados aquí, presiden la producción de los síntomas histéricos. También en la histeria hallamos primero una serie de pensamientos absolutamente correctos, en un todo equiparable a nuestros pensamientos conscientes, pero no podemos averiguar nada de su existencia en esa forma, que reconstruimos solo con posterioridad. Donde quiera que hayan irrumpido hasta nuestra percepción, advertimos, por el análisis del síntoma formado, que esos pensamientos normales han sufrido un tratamiento anormal y que han sido, se destaca, transportados al síntoma por medio de condensación, formación de compromiso a través de asociaciones superficiales, por encubrimiento de las contradicciones y eventualmente por vía de la regresión. Lo que sigue recupera el carácter normal del texto, ¿vale? Dada la plena identidad entre las peculiaridades del trabajo del sueño y las de la actividad psíquica que desemboca en los síntomas psiconeuróticos, nos juzgamos autorizados a transferir al sueño las conclusiones que la histeria nos fuerza a extraer. De la doctrina de la histeria tomamos este enunciado, lo que sigue también está destacado, es un texto algo extenso, ¿vale? Esa elaboración psíquica anormal de un itinerario normal de pensamientos solo ocurre cuando este último ha devenido la transferencia de un deseo inconsciente que proviene de lo infantil y se encuentra en la represión. Con arreglo
a este enunciado, y esto ya es normal, el texto ya que sigue es normal, con arreglo a este enunciado, construimos la teoría del sueño sobre el supuesto de que el deseo onírico pulsionante, es decir, que está vivo, digámoslo así, proviene en todos los casos del inconsciente. Esto, como nosotros mismos hemos confesado, no puede demostrarse en general, aunque tampoco es posible refutarlo. Aquí, antes de continuar, esta es una de las críticas que hace Karl Popper al psicoanálisis, que no es posible refutar. Por eso dice Karl Popper que es una pseudociencia. Yo, mm, ¿cómo se dice? Yo no estoy de acuerdo. Continuamos. Pero para que podamos decir lo que es la, entre comillas, represión, con cuyo nombre hemos jugado ya muchas veces, tenemos que avanzar otro poco en la construcción de nuestro andamiaje psicológico. Dice el texto. Continúa. Permítame un segundo. Estamos en este momento en la página 587. Creo que ya he avanzado casi la mitad y no llevo ni una hora grabando. El texto al menos a mí me ha parecido fácil, relativamente fácil, en comparación con otros, ¿no? Ya sin hacer más. ¿Quién me busca? No, Movistar. Gracias, Movistar. Vamos a continuar. Creo que el texto lo podría acabar en un tiempo bastante aceptable. Habíamos profundizado en la ficción de un aparato psíquico primitivo. Esto aquí nos dice entre paréntesis en las páginas 555 y siguientes, cuyo trabajo era regulado por el afán de evitar la acumulación de excitación y de mantenerse en lo posible carente de excitación. Por eso, lo construimos siguiendo el esquema de un aparato reflejo. La motilidad, al comienzo como camino a la alteración interna del cuerpo, era la vía de descarga que se le ofrecía. Elucidamos después las consecuencias psíquicas de una vivencia de satisfacción, y entonces ya pudimos introducir un segundo supuesto, a saber, que la acumulación de la excitación, según ciertas modalidades de que no nos ocupamos, es percibida como displacer y pone en actividad al aparato a fin de producir de nuevo el resultado de la satisfacción. En esta, el aminoramiento de la excitación es sentido como placer. A una corriente del alemán, aquí nos dice el traductor, lo voy a latinizar, Strömung, con dos puntitos arriba de la O. Repito, a una corriente de esa índole producida dentro del aparato que arranca del displacer y apunta al placer, la llamamos, se destaca, deseo. Un segundo. Hemos dicho que solo un deseo y ninguna otra cosa es capaz de poner en movimiento al aparato y que el decurso de la excitación dentro de éste es regulado automáticamente por las percepciones de placer y de displacer. El primer desear pudo haber consistido en investir alucinatoriamente el recuerdo de la satisfacción. Yo quiero destacar, el primer desear pudo. ¿Por qué pudo? Ahorita hago memoria del texto Inhibición, síntoma y angustia, más allá del principio del placer. No puedo yo decir que aquí Freud se contradice. Destaco yo la palabra pudo. Estamos hablando de un momento, digamos, ya de eh, la vida anímica fuera de la relación fuera del útero, básicamente. En estos textos que les menciono, y de hecho también hago énfasis en mi propio libro, es en la experiencia intrauterina, ¿no? Inhibición, síntoma y angustia nos presenta el nacimiento como la primera experiencia de angustia. Y por otro lado, más allá del principio del placer, lo cito literalmente, si mi memoria me permite, pareciera que el ser humano busca regresar a un estado anterior. eh, y el texto lo dice, digamos, como a un estado no vivo. Pero, pues eso literalmente, si lo tomamos así, esa frase, querría decir que hay conciencia en lo inanimado, lo cual yo no puedo admitir, ciertamente.
Entonces yo, al hacer esa interpretación de ese texto, más allá del principio del placer, llegaremos a él, pero creo que está en el volumen 20, eh, yo entonces asumí que hay una vida psíquica ya en el vientre materno. Ajá. Esto es una interpretación, por supuesto. Por eso aquí yo destaco la palabra pudo, el primer desear. El primer desear pudo haber consistido en investir alucinatoriamente el recuerdo de la satisfacción. Continúa el texto. Pero esta alucinación, cuando no podía ser mantenida hasta el agotamiento, hubo de resultar inapropiada para producir el cese de la necesidad y, por tanto, el placer ligado con la satisfacción. Ahí yo sigo a Freud, pero ya en una experiencia, por supuesto, eh, pues sí, de vida extrauterina, por decirlo así. Ajá. Continúo el texto. Así se hizo necesaria una segunda actividad, en nuestra terminología, la actividad de un segundo sistema. Bueno, antes de continuar, es que ya me he puesto, he dudado por qué Freud usó esas palabras en Más allá del principio del placer, que a mí me evocan una conciencia en lo inanimado. Eso es que me evoca a mí animismo, me evoca, digámoslo así, a un vamos a adorar a la naturaleza porque hay vida en la naturaleza, hay vida en las piedras, ¿no? Incluso en el río, etcétera, etcétera. Ah, voy a continuar, simplemente lo pondré ahorita de manifiesto, que en este momento al leer y al yo evocar estos otros textos, necesito trabajar ahí. Continúa el texto. Así se hizo necesaria una segunda actividad. En nuestra terminología, otra vez Freud hablando en plural, lo noto, la actividad de un segundo sistema que no permitiese que la investidura anémica avanzara hasta la percepción y desde allí ligara las fuerzas psíquicas, sino que condujese a la excitación que partía del estímulo de la necesidad por un rodeo que finalmente, por vía de la motilidad voluntaria, es decir, del movimiento del cuerpo voluntario, modificar el mundo exterior de modo tal que pudiera sobrevenir la percepción real del objeto de satisfacción. Continúa el texto. Hasta aquí habíamos desarrollado el esquema del aparato psíquico. Los dos sistemas son el germen de lo que insertamos como inconsciente y preconsciente en el aparato plenamente constituido. Debo señalar que aquí inconsciente y preconsciente aparece con las siglas ICC y PRCC. Ajá. Continúa el texto. Para poder transformar con arreglo a fines el mundo exterior mediante la motilidad, se requiere la acumulación de una gran suma de experiencias dentro de los sistemas némicos y una múltiple fijación, o del alemán Fixierung. Repito, y una múltiple fijación de las referencias que diversas representaciones meta pueden evocar en este material némico. Aquí nos remite a la página 532. Ciertamente, yo lo que les acabo de leer, a ver, para poder transformar con arreglo a fines al mundo exterior mediante la motilidad se requiere la acumulación de una gran suma de experiencias dentro de los sistemas némicos y una múltiple fijación de las referencias de diversas representaciones meta. Que diversas y una múltiple fijación de las referencias que diversas representaciones meta pueden evocar en este material némico. Aquí, por ejemplo, ah, miren, es que yo al hacer mi texto, al hacer mi libro, me valí, usé ciertas frases que con el tiempo yo dudo, pero aquí ciertamente aparece con otras palabras. No basta con saber qué queremos, sino es importante saber en dónde estamos y emprender la marcha con fuerza. Múltiple fijación de las referencias que diversas representaciones meta pueden evocar en este material némico. Uf, es que lo que está diciendo con otras palabras, la desesperación está bien. Múltiple fijación de las referencias que diversas representaciones meta
pueden evocar en este material némico. Nos pasa una cosa, no nos gusta, nos pasa otra vez. Esa cosa no nos gusta y acumulamos, acumulamos, acumulamos. Acumulación de una gran suma de experiencias dentro de sistemas némicos, sistemas de muchos recuerdos y una múltiple fijación de referencias de que diversas representaciones meta pueden evocar en este material némico. No nos gusta, 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 no gusta, no gusta, dice un bebé. Entonces, muévete, entonces haz algo. Continúa el texto. Aquí nos remite a la página 532. Ahora proseguimos con nuestros supuestos. La actividad del segundo sistema, que procede por múltiples ensayos, que envía investiduras y vuelve a recogerlas, por una parte necesita disponer libremente de todo el material némico. Por la otra, sería un gasto superfluo si enviara por cada una de las vías de pensamiento grandes cantidades de investidura que después se dispersarían sin finalidad, reconduciendo así la cantidad necesaria, perdón, reduciendo así la cantidad necesaria para la transformación del mundo exterior. Mm. Ah. Continúa el texto. Por tanto, teniendo en cuenta, aquí entre paréntesis dice el principio de, continúa el texto, la adecuación a fines. Voy a leerlo de continuo. Por tanto, teniendo en cuenta el principio de la adecuación a fines, postulo que al segundo sistema le es dado conservar en estado quiescente del alemán INRUGE, RUHE, la mayoría de las investiduras energéticas y emplear en el desplazamiento tan solo una pequeña parte. La anémica de estos procesos me es por entero desconocida. La anémica. Estoy leyendo mal otra vez. La mecánica de estos procesos me es por entero desconocida. El que quisiera tomar en serio estas ideas debería investigar las analogías fisistas y abrirse camino hacia la ilustración del proceso de movimiento en el caso de la excitación neuronal. Yo me atengo con exclusividad a esta idea. La actividad del primer sistema psi, aquí viene la letra griega psi, es decir, el primer sistema, digamos, lo mental, el primer sistema psíquico, está dirigida, se destaca, al libre desagote de las cantidades de excitación. Desagote viene del alemán abstromen, abstromen, con B, ab, abstromen, con dos puntitos arriba de la O. Y el segundo sistema produce, por las investiduras que de él parten, una, se destaca, inhibición de este desagote, su mudanza en investidura quiescente, mediando sin duda una elevación del nivel. Nota número 8. Nos dice Strachey, en el proyecto de psicología, arroja alguna luz. El proyecto de psicología arroja alguna luz sobre el concepto de, entre comillas, nivel de investidura. Ahí finaliza la nota 8. Continúa el texto. Supongo entonces que bajo el imperio del segundo sistema, el decurso de la excitación se anuda a condiciones mecánicas por entero diversas que bajo el imperio del primero. Entonces, otra vez. Supongo entonces que bajo el imperio del segundo sistema, el decurso de la excitación se anuda a condiciones mecánicas por entero diversas que bajo el imperio del primero. Una vez que el segundo sistema ha acabado su actividad tentativa de pensamiento, cancela también la inhibición y la éstasis de las excitaciones y permite que ellas se drenen hacia la motilidad. Aquí la palabra de drenen viene del alemán abfließen, abfließen, con doble S,
Lo voy a latinizar affliesen, ¿vale? Continúa el texto. Ahora obtenemos una argumentación interesante, atendiendo a los vínculos entre esta inhibición del drenaje por parte del segundo sistema y la regulación ejercida por el principio de displacer. Nota número 9. Nos dice Strachey nuevamente. En obras posteriores, Freud lo llama, entre comillas, principio de placer. Una excepción aparece en la cuarta de las conferencias de introducción al psicoanálisis en el volumen 15. Continuamos. Investiguemos la contraparte de la vivencia primaria de satisfacción. Se destaca la vivencia de terror frente a algo exterior. Supongamos que sobre el aparato primitivo actúa un estímulo perceptivo que es la fuente de una excitación dolorosa. Entonces sobrevendrán prolongadas y desordenadas exteriorizaciones motrices hasta que por una de ellas el aparato se sustraiga de la percepción y al mismo tiempo del dolor. Y cada vez que reaparezca la percepción, ese movimiento se repetirá enseguida, algo así como un movimiento de huida, hasta que la percepción vuelva a desaparecer. Pero en este caso no quedará inclinación alguna a reinvestir por vía alucinatoria o de otra manera la percepción de la fuente de dolor. Más bien subsistirá en el aparato primario la inclinación a abandonar de nuevo la imagen némica penosa tan pronto como se evoque de algún modo, y ello porque el desborde de su excitación hacia la percepción provocaría displacer. Más precisamente, empezaría a provocarlo. Perdón, empezaría a provocarlo. Ah, mm, el extrañamiento respecto del recuerdo, que no hace sino repetir el primitivo intento de huida frente a la percepción, es facilitado también por el hecho de que el recuerdo, a diferencia de la percepción, no posee cualidad suficiente para excitar a la conciencia y atraer de ese modo sobre sí una investidura nueva. Estoy aquí omitiendo una palabra en alemán, simplemente me voy a seguir porque pienso yo que me está distrayendo mucho esta pronunciación, este juego que estoy haciendo con el alemán. Al respecto de la palabra repetir, voy a omitirlo simplemente. Este extrañamiento que el aparato psíquico realiza fácilmente y de manera regular respecto del recuerdo de lo que una vez fue penoso, nos proporciona el modelo y el primer ejemplo de la represión psíquica, eso se destaca, o esfuerzo de desalojo psíquico. Es de todos conocido cuánto de ese extrañamiento respecto de lo penoso, de la táctica del avestruz, puede rastrearse todavía en la vida anímica normal del adulto. A consecuencia del principio de displacer, entonces el primer sistema psi es incapaz de incluir algo desagradable en el interior de la trama de pensamiento. El sistema no puede hacer otra cosa que desear. Si todo quedara tal cual, se vería impedido el trabajo de pensamiento del segundo sistema, al que le hace falta disponer de todos los recuerdos decantados en la experiencia. Así, se abren dos caminos. O bien, el trabajo del segundo sistema se independiza por completo del principio de displacer y sigue su camino sin hacer caso del displacer del recuerdo. O bien, se las arregla para investir de tal suerte ese recuerdo displacentero que se evite el desprendimiento de displacer. Podemos desechar la primera posibilidad, pues el principio de displacer se muestra también como regulador para el discurrir de la excitación del segundo sistema. Nos vemos remitidos a la otra posibilidad, que ese sistema inviste un recuerdo de tal modo que inhibe el drenaje desde él, y por tanto también el drenaje hacia el desarrollo de displacer, comparable este último a una inervación motriz. A esta hipótesis, que la investidura por el segundo sistema constituye al mismo tiempo una inhibición al drenaje de la excitación, nos vemos llevados entonces desde dos puntos de abordaje. Por referencia al principio de displacer y, como se expuso dos párrafos antes, por el principio del gasto mínimo de inervación. Retengamos, pues, y es la clave de la doctrina de la represión, que se destaca lo que sigue. El segundo sistema solo puede investir una representación si está en condiciones de inhibir el desarrollo de displacer que parta de ella. Wow.
Esto es fundamental en cuestiones, digamos, de técnica y de terapéutica. Pero vamos a continuar, ¿vale? Lo que se sustrajera de esta inhibición permanecería inasequible también para el segundo sistema. Inasequible, ¿qué es eso? Antes de continuar. Inasequible. No asequible. ¿Qué es asequible, por favor? Que puede conseguirse o alcanzarse. Bien, podríamos sustituir esa palabra por inaccesible, ¿vale? Vamos a dejarla así. Lo que se sustrajera de esta inhibición permanecería inasequible también para el segundo sistema, a consecuencia del principio de displacer. Se lo abandonaría enseguida. Rápidamente, porque esto es importante para la terapéutica, porque esto es importante también para la técnica, por la sexualidad infantil. El hecho de que mi libro genere tanto miedo es justamente por las palabras sexualidad infantil. ¿Por qué? Porque nosotros reconocemos nuestra propia sexualidad. Eso está inconsciente, pero al mismo tiempo está vivo, está ahí y busca ocultarse. En el sentido en el cual nosotros como analistas hemos vivido un proceso en el cual podemos darnos cuenta de eso que opera en nosotros, podemos también nosotros relacionarnos con eso, con nuestra propia sexualidad infantil, de modo distinto. Ajá. Ya no es una fuente de angustia para aquellos que se han sometido a un análisis. Continúo. Empero, la inhibición del displacer no tiene que ser completa. Esto es importante. Un comienzo de este debe admitirse, pues indica al segundo sistema. Un comienzo de este displacer, debe admitirse, pues indica al segundo sistema la naturaleza del recuerdo y, llegado el caso, su falta de aptitud para el fin que el pensar busca. Esto está bien importante. El análisis, digámoslo así, como la relación que establece un individuo consigo mismo a través de su habla, a través de su propia escucha, digámoslo así, como un autoanálisis, nunca acaba. Ajá. Esto es también lo que separa el psicoanálisis de la psicología, particularmente de la psicología cognitivo-conductual, que tiene digámoslo así, meta el dejar el hacer que las personas dejen cosas, punto, no hay más. Que dejen de pensar, ciertamente, que dejen de sentir también, que dejen de hacer, por supuesto. No se trata de eso en psicoanálisis, es más bien ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dinamizar el deseo a partir de la escucha propia y, por supuesto, entre otras cosas, la interpretación de los sueños. Vamos a continuar. El proceso psíquico que conviene exclusivamente al primer sistema lo llamaré ahora, se destaca, proceso primario, y también se destaca proceso secundario al que resulta de la inhibición impuesta por el segundo. Aquí viene la nota número 10. Al parecer, esta es una nota de James Strachey. Es una nota un poco larga. Dice, la distinción entre los sistemas primario y secundario y la hipótesis de que la psique opera de modo diferente en cada uno de ellos figuran entre los conceptos fundamentales de Freud. Están relacionados con la teoría, indicada en la página 588 y 89 y al comienzo de la sección siguiente, de que existen dos tipos de energía psíquica, libre o móvil, como ocurre en el inconsciente, y ligada o quiescente, como ocurre en el preconsciente. Al tratar el tema en sus escritos posteriores, por ejemplo, en el texto de lo inconsciente, en el volumen 14, y en Más allá del principio del placer, en el volumen 20, bien, me equivoqué, Freud atribuyó esta última distinción a una afirmación hecha por Breuer en Estudios sobre la histeria, en 1895. Es difícil hallar tal afirmación en la contribución de Breuer a esa obra, en el capítulo 3. Lo que más se le aproxima es una nota al pie, donde se destaca tres formas de energía nerviosa. Lo que sigue está entre comillas, entonces es una cita de Breuer. Una energía potencial que está quiescente en el patrimonio químico de la célula. Otra frase, también entre comillas, una energía cinética, por nosotros desconocida, que en el estado de excitación corre por las fibras. Y, otra vez entre comillas, a un otro estado quiescente de excitación nerviosa, la excitación tónica o tensión nerviosa.
Esto está incluido en el volumen 2, páginas 205 y 206, ahí en esas notas, ¿vale? Continúa la nota número 10. Por otra parte, la cuestión de la energía, entre comillas, ligada, se trata con cierto detenimiento en el proyecto de psicología, escrito solo unos pocos meses después de publicarse los estudios sobre la histeria. Ahí finaliza la nota 10. Regreso al texto principal. Permítanme un segundo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Nota 10. Ya no la encuentro. Ah, tal vez está en la página pasada. No, ¿dónde está? Nota 10. Aquí está. Miren, ya ha pasado poco tiempo, pero yo tendré que recurrir al chocolate en vías de aliviar un poquito mi garganta después de compartir el texto que ya he compartido con ustedes. En este momento estamos en la página 591. Ya vamos más de la mitad. Eh, Nos faltan 5 páginas. He compartido con ustedes. Ay, caray. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 páginas. Bien, ya nos falta una tercera parte, ¿vale? A ver, vamos a ver, vamos a ver. Un segundito. Mm, Un breve descanso, ¿no creen? Mm. Los hago partícipes de disfrutar la vida, en verdad. Mm, Es que ciertamente es trabajo, lo menciono en mi libro. Parte del trabajo de un psicoanalista es, digamos, traducir a Freud, aunque traducir no necesariamente quiere decir tomar el texto en alemán y luego pasarlo al español. Es llevar el texto al día presente y, por supuesto, a un contexto presente. Yo en lo particular he tenido una aproximación, he tenido vivencias muy cercanas con la sociedad mexicana, que es una sociedad muy particular. Y por eso tendría yo que hablar de crimen en mi texto. Y por supuesto mi texto trata sobre el origen del orden social. Lo he expuesto, digamos, brevemente a un joven que se me acercó por medio de las redes sociales últimamente. Pero bueno, entonces regresamos y esto me ha gustado ahorita el texto porque se ha dado fácilmente, se ha dado, digamos, como muy continuo. Repito esto que acabo de compartirles, ¿no? Al proceso psíquico que conviene exclusivamente al primer sistema, lo llamaré ahora proceso primario, y proceso secundario al que resulta de la inhibición impuesta por el segundo. Puedo mostrar todavía en otro aspecto los fines para los cuales el segundo sistema tiene que corregir al proceso primario. Este último aspira a la descarga de la excitación a fin de producir, con la magnitud de excitación así reunida, una identidad perceptiva. Se destaca eso. Con la vivencia de satisfacción. Esto nos remite a las páginas 557 y 558. El proceso secundario ha abandonado ese propósito y en su lugar adoptó este otro, el de apuntar a una, se destaca, identidad de pensamiento con esa experiencia. Antes de continuar, nuevamente aquí hay una fuerte crítica a la filosofía, antes que justamente ¿cómo decirlo? Una propuesta terapéutica. Continúa el texto. El pensar como un todo no es más que un rodeo desde el recuerdo de satisfacción. No se toma como representación meta. Perdón. El pensar como un todo no es más que un rodeo de satisfacción. No, hombre, ahora estoy desatado. El pensar como un todo, dice el texto, no es más que un rodeo desde el recuerdo de satisfacción, que se toma como representación meta hasta la investidura idéntica de ese mismo recuerdo, que debe ser alcanzada de nuevo por la vía de las experiencias motrices. Ese texto no se destaca, lo he leído lento porque me costó trabajo. Continúa el texto. El pensar tiene que interesarse entonces
por las vías que conectan entre sí a las representaciones, sin dejarse extraviar por las intensidades de estas. Pero es claro que las condensaciones de representaciones, las formaciones intermedias y de compromiso son impedimentos para alcanzar esa meta de la identidad, en la medida en que reemplazan a una representación por otra, desvían el camino que habría podido conducir hacia adelante desde la primera. Por eso, tales procesos se evitan cuidadosamente en el pensar secundario. Lo de cuidadosamente ya lo enfaticé yo, ¿vale? Tampoco es difícil advertir que el principio de displacer, que en otros terrenos ofrece al proceso de pensamiento los más importantes puntos de apoyo, le depara aquí también dificultades en la persecución de la identidad de pensamiento. El pensar tiene que tender, pues, a emanciparse cada vez más de su regulación exclusiva por el principio de displacer y a restringir el desarrollo del afecto por el trabajo de pensamiento a un mínimo que aún sea utilizable como señal. Nota número 11 nos dice, James Strachey nuevamente, la idea de que un pequeño monto de displacer actúa como, entre comillas, señal para impedir la ocurrencia de un monto mucho mayor fue retomada por Freud muchos años después y aplicada al problema de la angustia. Aquí nos remite al texto que ya les había comentado, Inhibición, síntoma y angustia. Este sí está en el volumen 20. Miren, había yo cambiado. Más allá del principio del placer está en el volumen 18, Inhibición, síntoma y angustia está en el volumen 20. Regresamos, esa era la nota número 11. Regresamos al texto, aquí está. El agregado de una sobreinvestidura que es procurada por la conciencia está destinado a lograr ese refinamiento de operación. Aquí nos remite a las páginas 603 y siguiente, ya vamos a llegar a ellas. Continúa el texto, pero sabemos que aún en la vida anímica normal, esto rara vez se alcanza por completo y que nuestro pensar siempre está expuesto a falsearse debido a la injerencia del principio de displacer. Oh, vaya que sí, y esto lo digo como comentario personal, he ahí la psicología al día de hoy. No el psicoanálisis, la psicología como una disciplina universitaria, académica, que por supuesto falsea tanto resultados como procedimientos con el objetivo de presentar justamente resultados y procedimientos, entre comillas, productivos. Si se revisara realmente los procesos terapéuticos, me queda claro que eh, surgiría una gran duda. ¿Qué es la terapia al día de hoy? Y por supuesto es algo que investigo y es algo en lo que he trabajado también. Continuamos, pero no es esta la laguna en la eficacia funcional de nuestro aparato anímico por la cual se posibilitaría que pensamientos que se constituyen como resultado del trabajo de pensamiento secundario caigan bajo el proceso psíquico primario. Fórmula esta con la que ahora podemos describir el trabajo que lleva a los sueños y a los síntomas histéricos. La tacha de insuficiencia es producto de la conjunción de dos factores que proceden de nuestra historia evolutiva, de los que uno es imputable por entero al aparato anímico y ha ejercido una influencia decisiva sobre el vínculo entre los dos sistemas, y el otro rige en dimensión variable e introduce en la vida anímica fuerzas pulsionales de origen orgánico. Ambos provienen de la vida infantil y son un sedimento de la alteración que nuestro organismo anímico y somático ha experimentado desde las épocas infantiles. Cuando llamé se destaca primario a uno de los procesos psíquicos que ocurren en el aparato anímico, no lo hice solo por referencia a su posición en el ordenamiento jerárquico ni a su capacidad de operación, sino que al darle ese nombre me refería también a lo cronológico. Un aparato psíquico que posea únicamente el proceso primario no existe, que nosotros sepamos, y en esa medida es una ficción teórica, pero esto es un hecho. Los procesos primarios están dados en aquel desde el comienzo, mientras que los secundarios solo se constituyen poco a poco en el curso de la vida, inhiben a los primarios, se les superponen y quizá únicamente en la plena madurez logran someterlos a su total imperio.
A consecuencia de este advenimiento tardío de los procesos secundarios, el núcleo de nuestro ser, que consiste en mociones de deseos inconscientes, permanece inaprehensible, y lo inhibible y no inhibible para el preconsciente, cuyo papel quedó limitado de una vez y para siempre a señalarles a las mociones de deseo que provienen del inconsciente los caminos más adecuados al fin. Estos deseos inconscientes constituyen para todos los afanes posteriores del alma una compulsión a la que tienen que adecuarse y a la que tal vez pueden empeñarse en desviar y dirigir hacia metas más elevadas. Me ha estado doliendo el ojo en este momento. Caray. Continúa el texto. Un gran ámbito del material némico permanece también inasequible a la investidura preconsciente a raíz de esa demora. Aquí demora viene del alemán Verspätung, con dos puntitos arriba de la A. Ahora bien, dice el texto, entre estas mociones de deseo indestructibles y no inhibibles que provienen de lo infantil, se encuentran también aquellas cuyo cumplimiento ha entrado en una relación de contradicción con las representaciones meta del proceso secundario. El cumplimiento de tales deseos ya no provocaría un afecto placentero, sino uno de displacer, y se destaca justamente esta mudanza del afecto constituye la esencia de lo que designamos, entre comillas, represión. Continúa el texto normal. Averiguar los caminos y las fuerzas pulsionantes en virtud de los cuales puede operarse esa mudanza. En eso radica el problema de la represión, que aquí bastará con tocar tangencialmente. Nota número 12. Dice James Strachey, Freud se ocupó del tema más extensamente en el texto La represión, en el volumen 14. Sus puntos de vista posteriores al respecto figuran en la 32ª de sus nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis. Ahí finaliza la nota y regresamos al texto principal. ¿Dónde está? Aquí está. Será suficiente establecer que una mudanza así del afecto ocurre en el curso del desarrollo. Piénsese en el advenimiento del asco, que inicialmente faltaba en la vida infantil y que se anuda con la actividad del sistema secundario. Los recuerdos desde los cuales el deseo inconsciente provoca el desprendimiento del afecto nunca fueron accesibles al preconsciente, pero eso no fue posible, perdón, por eso no fue posible inhibir su desprendimiento de afecto. Y precisamente a causa de este desarrollo del afecto, tales representaciones tampoco ahora son asequibles desde los pensamientos preconscientes sobre los cuales han transferido su fuerza de deseo. Más bien entra en funciones el principio de displacer y hace que el preconsciente se extrañe de tales pensamientos de transferencia. Estos son librados a sí mismos, son, entre comillas, reprimidos o desalojados. Y de esa suerte la existencia de un tesoro de recuerdos infantiles sustraídos desde el comienzo al preconsciente pasa a ser la condición previa de la represión. En el caso más favorable se pone término al desarrollo de displacer sustrayendo su investidura a los pensamientos de transferencia situados en el preconsciente, y este éxito caracteriza la intervención del principio de displacer como acorde a fines. Pero otra cosa sucede cuando el deseo inconsciente reprimido experimenta un refuerzo orgánico que él puede prestar a sus pensamientos de transferencia, en cuyo caso los pone en condiciones de hacer el ensayo de irrumpir con su excitación por más que hayan sido abandonados por la investidura del preconsciente. Sobreviene entonces la lucha defensiva, pues el preconsciente a su vez refuerza la oposición a los pensamientos reprimidos contra investidura, y ello trae como efecto ulterior la irrupción de los pensamientos de transferencia, que son portadores del deseo inconsciente, en algún tipo de compromiso mediante una formación de síntoma. Antes de continuar, aquí al respecto de contrainvestidura, viene la nota número 13. Nos dice Strachey, el término entre paréntesis se agregó en 1919, es decir, fue pluma, fue voluntad de Freud incluir ahí esta palabra, contrainvestidura, que podemos decir oposición a los pensamientos reprimidos, que podemos también nombrar como la contradicción de combatir algo en el momento en el que uno dice no, como por ejemplo voy a tomar el discurso feminista, alto al machismo, alto al qué, perdón, al machismo, alto al qué, machismo, no machismo, no machismo, no machismo, no machismo, se convierte por supuesto en un reforzamiento del machismo.
Continúa el texto. Ahora, ¿dónde me quedé? Ok, ahora bien, desde el momento en que los pensamientos reprimidos son investidos con fuerza por la emoción inconsciente de deseo, pero son en cambio abandonados por la investidura preconsciente, ellos quedan a merced del proceso psíquico primario, solo apuntan a la descarga motriz o cuando el camino está expedito, es decir, directo, a la reanimación alucinatoria de la deseada identidad perceptiva. Ya antes hemos descubierto empíricamente que los procesos incorrectos descritos solo se desarrollan con pensamientos que se encuentran bajo la represión. Ahora aprendemos un nuevo tramo de esa concatenación. Tales procesos son incorrectos. No, tales procesos incorrectos son los, se destaca, primarios. Voy a repetir esto, ¿vale? Tales procesos incorrectos son los primarios en el aparato psíquico. Sobrevienen donde quiera que algunas representaciones son abandonadas por la investidura preconsciente, son libradas a sí mismas y pueden ser llenadas con la energía no inhibida del inconsciente que aspira a drenarse. Algunas otras observaciones vienen a apoyar la concepción según la cual estos procesos llamados incorrectos no son en realidad falsamientos de los procesos normales, errores de pensamientos, sino los modos de trabajo del aparato psíquico que han sido liberados de una inhibición. Así, tenemos que la conducción de la excitación preconsciente a la motilidad, es decir, al movimiento, acontece siguiendo esos mismos procesos y que el enlace de las representaciones preconscientes con palabras fácilmente muestra desplazamientos y contaminaciones idénticos a los que se atribuyen a la falta de atención. Antes de continuar, un poquito de agua, permítanme un segundo. Ah. Por último, una prueba del incremento de trabajo que se vuelve necesario en el caso de la inhibición de esos modos primarios de funcionamiento resulta del siguiente hecho. Conseguimos un efecto, se destaca, cómico, un sobrante de energía que ha de descargarse por la risa cuando dejamos penetrar en la conciencia estos modos de funcionamiento del pensar. Nota número 14, y este último estaba destacado, por eso lo leí un poquito más lento. Esto fue detenidamente examinado por Freud en el capítulo 5 de su libro sobre el chiste, en 1905. La cuestión de los errores de pensamiento se trata con más amplitud en las páginas finales del proyecto de psicología. Esta fue una nota de James Strachey. Continuamos. Permítame un segundo. Mm, caramba, hemos avanzado muy poco últimamente. Ok, dice el texto principal. La teoría de la psiconeurosis asevera con certeza excluyente que no pueden ser sino emociones de deseos sexuales procedientes de lo infantil las que experimentaron la represión o la mudanza del afecto en los periodos de desarrollo de la infancia y que en periodos posteriores del desarrollo son capaces de una renovación, ya sea a consecuencia de la constitución sexual que se configura desde la bisexualidad originaria, ya sea a consecuencia de influencias desfavorables sobre la vida sexual y así ellas proporcionan las fuerzas pulsionantes de toda formación de síntoma psiconeurótica. Nota número 15. Nos dice Strachey, en sus 3 ensayos de teoría sexual de 1905, Freud desarrolló el tema aquí expuesto. Este es un desarrollo muy, muy bueno. Les sugeriría mucho, por supuesto, tener la paciencia de que llegamos a ese texto. Ya no estamos tan lejos. Creo que el siguiente texto es Principio, Psicopatología de la Vida Cotidiana. Y los 3 ensayos ya no están tan lejos en cuestiones temporales, ¿vale? Dice el texto, solo mediante la introducción de estas fuerzas sexuales pueden salvarse las lagunas todavía registrables en la teoría de la represión. Quiero dejar en suspenso el averiguar si tenemos derecho a invocar lo sexual y lo infantil también para la teoría del sueño. Dejo aquí incompleta esta teoría porque ya con el supuesto de que el deseo onírico proviene en todos los casos del inconsciente, me he internado un paso más allá de lo comprobable. Nota número 16. Esta es una nota extensa, ¿vale? Y esta es una nota hecha por Freud. Aquí, como en otros pasajes, hay lagunas en la elaboración del tema. Las he dejado ex proceso, es decir, a propósito, pues llenarlas requeriría un gran gasto, por una parte, y por la otra, apuntalarse en un material ajeno al sueño.
Así he evitado indicar si atribuyo a la palabra, entre comillas, sofocado, un sentido diverso que la palabra, entre comillas, reprimido. Vienen dos palabras en alemán, las voy a omitir, ¿vale? Si quieren verlas, están en la página 595. Simplemente continuaré. Pero debería haber quedado claro que esta última, reprimido, destaca más que la primera la pertenencia al inconsciente. Tampoco tampoco he entrado a considerar este evidente problema. ¿Por qué la censura hace que los pensamientos oníricos se desfiguren también en el caso en que ellos han renunciado a su avance progrediente hasta la conciencia y se han decidido por el camino de la regresión? Y como esta, hay muchas otras omisiones. Me interesa sobre todo que se obtuviera una impresión de los problemas a que lleva la ulterior descomposición del trabajo del sueño, e indicar los otros temas con los que entraría en contacto ese análisis ulterior. Además, no siempre me resultó fácil decidir el lugar en que debía interrumpir la exposición. Una motivación particular, quizás inesperada para el lector, me llevó a no tratar exhaustivamente el papel que desempeña en el sueño el mundo de las representaciones sexuales y a evitar la interpretación de sueños de contenido sexual evidente. Está bien lejos de mí y de las opiniones científicas que sostengo en neuropatología el mirar la vida sexual como asunto vergonzoso, que ni el médico ni el investigador científico pueden tratar. También me parece risible la indignación moral que llevó al traductor de la Oneirocrítica de Artemidoro Daldiano al sustraer al conocimiento de los lectores el capítulo que ella contiene sobre los sueños sexuales. En mi caso, lo único decisivo fue que la explicación de los sueños sexuales me habría hecho internarme en profundidad en los problemas todavía no explicados de la perversión y de la bisexualidad. Por eso me reservé ese material para otro contexto. Dice aquí Strachey dentro de esta misma nota. Quizá debería agregarse que el traductor de la Oneirocrítica, F.S. Strauss, publicó después del capítulo omitido en su periódico Anthropophyteia, citado por Freud, un segundo, y del cual en otros lugares habla con tanto elogio. Véase su carta al doctor F. Kraus y su prólogo a G. Brook, no, perdón, Bourke, Eschatologic Rites of all nations, ritos escatológicos de todas las naciones. Hablando de escatología, miren, qué curioso. Vamos a regresar, estamos en la nota 16, que nos estaban hablando Freud en el texto principal sobre la relación de la vida sexual con la vivencia infantil, ¿vale? Eh, a ver, voy a retomar. Ujú. Bueno, continuamos. Tampoco quiero indagar más sobre la índole de la diferencia en lo que atañe al juego de las fuerzas psíquicas entre la formación del sueño y la de los síntomas histéricos. Es que para ello nos falta un conocimiento más preciso de uno de los términos que han de ponerse en comparación. Pero es otro el punto en que yo me afirmo y anticipo esta confesión. A causa de este solo punto he incluido aquí, perdón, todas las elucidaciones sobre los dos sistemas psíquicos, sobre sus modos de trabajo y sobre la represión. En efecto, no interesa que yo haya concebido de manera aproximadamente correcta las constelaciones psicológicas en cuestión, o bien, como es muy posible en materias tan difíciles, lo haya hecho torcida y deficientemente. Como quiera que después se altere la interpretación de la censura psíquica, de la elaboración correcta y anormal del contenido del sueño, sigue siendo válido que tales procesos intervienen en la formación del sueño y que en lo esencial muestran la más grande analogía con los procesos reconocidos en la formación de los síntomas histéricos. Ahora bien, el sueño no es un fenómeno patológico, no tiene por premisa ninguna perturbación del equilibrio psíquico, no deja como secuela debilitamiento alguno de la capacidad de rendimiento.
Todo esto está hablando acerca de síntomas histéricos, ¿vale? Y esto es importante. En la actualidad, la medicina no reconoce la histeria. Si no se reconoce la histeria, ¿cómo se aproxima a los sueños? Ya lo he dicho, como una patología, ¿vale? Como una manifestación enfermiza. Básicamente, estoy hablando de los sueños disruptivos, me parece. Pero no, son pensamientos disruptivos. Hay diversas patologías del sueño que ahorita no me acuerdo. Esto de acuerdo a la psiquiatría. Ujú. Pero es trabajo de la psiquiatría detectar y corregir enfermedades, entre comillas. Les recomiendo mucho, lean sobre la historia de la psiquiatría. Hay un término que he mencionado antes, el de monomanía. Simplemente era una decisión muy arbitraria que se tomó durante algún tiempo. De hecho, la psiquiatría ha sido una disciplina sumamente cuestionada, no solo, vaya, a lo largo de toda su historia. Es que raya mucho en lo moral, raya mucho en también un ataque directo hacia la religión. Pero eh, por eso también la importancia del psicoanálisis, porque rescata la historia de no solo los individuos y las naciones, sino también de las disciplinas. Vamos a continuar. Yo debo señalar, no tengo nada en contra de la psiquiatría, de hecho tengo muchos amigos psiquiatras, pero ciertamente y no lo han escuchado por primera vez en este momento, sino muchas veces lo he comentado al leer la obra freudiana, la concepción de enfermedad mental tiene mucho que desear. Yo más bien considero la concepción de la enfermedad y por supuesto de salud mental como un lastre, como un obstáculo en el lazo social. Pero vamos a continuarlo. Voy a dejarlo hasta ahí, este comentario, ¿vale? No es tiempo para adentrarme en eso. De hecho, escribo al respecto. Hablando entonces de histeria, retomamos el texto. La objeción según la cual mis sueños y los de mis pacientes neuróticos no permiten extraer inferencias sobre los sueños de personas sanas podría desecharse sin considerarla siquiera. Por tanto, cuando desde los fenómenos inferimos sus fuerzas pulsionales, reconocemos que el mecanismo psíquico de que se sirve la neurosis no es creado primero por una perturbación patológica que atacara la vida anímica, sino que ya se encuentra dispuesto dentro del edificio normal del aparato anímico. Los dos sistemas psíquicos, la censura del pasaje entre ellos, la inhibición y la superposición de una actividad por la otra, las relaciones de ambos con la conciencia, o lo que una interpretación más correcta de las condiciones fácticas pudiera poner en su lugar. Todo eso pertenece al edificio normal de nuestro instrumento anímico, y el sueño nos indica uno de los caminos que llevan al conocimiento de su estructura. Si queremos contentarnos con un aumento mínimo, pero plenamente certificado de nuestro saber, diremos que el sueño nos prueba que, esto se destaca, lo sofocado persiste también entre los hombres normales y sigue siendo capaz de operaciones psíquicas. Continúa el texto. El sueño mismo es una de las exteriorizaciones de eso sofocado. Según la teoría, lo es en todos los casos. Y según la experiencia palpable, lo es al menos en una gran cantidad de ellos, que exhiben precisamente de la manera más nítida los caracteres llamativos de la vida onírica. Onírica es relativa al sueño, ¿vale? No al dormir, no al estar dormido, sino al soñar. Eso sofocado que hay en el alma, cuya expresión es impedida en la vida de vigilia por la recíproca y opuesta tramitación de las contradicciones. Eso se destaca. Y que fue cortado de la percepción interna, encuentra en la vida nocturna y bajo el imperio de las formaciones de compromiso los medios y caminos para abrirse paso hasta la conciencia. Esta es una frase que ya hemos leído, es una frase en latín, flectere sinekeo, superos, aqueronta movedo. Esta frase se incluye al principio de la interpretación de los sueños. Si no puedo inclinar a los poderes superiores, moveré las regiones infernales. Esta es la nota 17 que viene después de después de esta frase, porque flectere. Estaba pensando en la palabra frase y leo flectere, sinekeo, superos, aquerontamóvedo. Parece
Un hechizo como de Harry Potter, ¿no creen? Entonces, la nota 17. Ya les dije, si no puedo inclinarlo a los poderes superiores, moveré las regiones infernales. Continúa la nota 17 en una nota inserta en la Gesamtschriften, es decir, la primera compilación de escritos de Freud en alemán, volumen 3, 1925. Freud hace la observación de que este verso de Virgilio en la Eneida intenta describir los esfuerzos de las mociones pulsionales desalojadas. Ujú. Utilizó ese mismo verso como epígrafe de la presente obra, es decir, este verso antecede a toda la interpretación de los sueños, ya lo vimos. En una carta a Flies del 4 de diciembre de 1896, la carta 51, esta no se incluyó en la colección de Amor Ortu, proponía encabezar con él un capítulo sobre la formación de síntoma, en una obra proyectada que no llegó a realizarse. La oración siguiente se agregó en 1909 y en el mismo año Freud la incluyó en la tercera de sus 5 conferencias sobre psicoanálisis. Véase el volumen 11. Ahí finaliza la nota 17. Continúa el texto principal. En lo que sigue se destaca excepto la palabra pero. Ajá. Pero la interpretación del sueño es la vía regia hacia el conocimiento de lo inconsciente dentro de la vida anímica. Si perseguimos el análisis del sueño, avanzaremos un poco en la intelección de la composición de ese instrumento, de todos el más maravilloso y el más lleno de secretos. Será muy poco sin duda, pero al mismo tiempo habremos dado el primer paso para progresar después desde otras formaciones que han de llamarse patológicas, en su descomposición. Es que la enfermedad, al menos que con acierto se llama, entre comillas, funcional, no tiene por premisa la destrucción de este aparato o la producción de escisiones, es decir, divisiones nuevas en su interior. Ha de explicarse, se destaca, dinámicamente por el fortalecimiento y el debilitamiento de los componentes del juego de fuerzas del que tantos efectos permanecen ocultos durante la función normal. En otro lugar, podría mostrarse todavía el modo en que la composición del aparato por las dos instancias mencionadas permite un refinamiento incluso de su función normal, imposible con una sola de ellas. Nota número 18. Dice Freud en esta nota 18, el sueño no es el único fenómeno que permite fundar la psicopatología sobre la psicología. En una serie de ensayos, aquí nos remite al texto sobre el mecanismo psíquico de la desmemoria de 1898 y el texto también sobre los recuerdos encubridores de 1899. Estos ya están en este canal, me parece. No completada aún, he intentado interpretar cierto número de fenómenos de la vida cotidiana como pruebas en favor de la misma conclusión. Lo que sigue se agregó en 1909. Estos ensayos, junto a otros sobre el olvido, el trastabarse al hablar, el trastocar las cosas confundido, etc., se han reunido después bajo el título de Psicopatología de la vida cotidiana, 1901. Bien, ese es el texto que vamos a abordar después de la interpretación de los sueños. Vamos a continuar con el texto principal. Ah, no, ya acabamos. ¡Wow! Ya acabamos entonces. Ujujú. Qué feliz, ciertamente, estoy muy feliz. Vamos ya a abordar el último eh, apartado del último capítulo. A ver, déjenme ver si no me equivoco. Bueno, hay un apéndice, es un apéndice cortito de 3 páginas. Después de esto viene un trabajo titulado Sobre el sueño y luego un apéndice B de 2 páginas. Pero acabando esto, terminamos la interpretación de los sueños, el texto, digamos, que Freud hizo para presentar el psicoanálisis al mundo. Estoy muy feliz realmente, mucho, mucho, muy feliz, porque es trabajo, es que es un trabajo muy rico, de mucho enriquecimiento cultural, personal. Les comparto esto justamente también
entre otras cosas, para acercarlos al psicoanálisis, para demostrar que el psicoanálisis no solo es ciencia, porque puede probarse, puede cuestionarse, puede, eh, ¿cómo decirlo?, llevarse a la vida de cada persona que sueña. Es que eso es lo asombroso. Hay una, ¿cómo decirlo?, concepción muy valiosa del psicoanálisis para aquella humanidad que es capaz de soñar, para aquella humanidad que es capaz de transformar sus deseos en imágenes que se presenta a sí mismo. Yo lo llamo así como películas que cada noche nos proyectamos, ¿no? En eso, justamente, y este texto lo acaba de poner bellamente, hay muchos secretos. También hay cosas que a veces nos dan miedo, pero es la humanidad, somos nosotros, somos nosotros. Les agradezco mucho el tiempo, les agradezco mucho el interés. Voy a trabajar un poquito más antes de subir este video a YouTube. Espero que estén muy bien y espero vernos pronto. Cuídense mucho.